Muy buen día, docente, compañeras, compañeros. Mi nombre es Jorge Avendaño. Yo voy a hablarles sobre delitos económicos y esta es la exposición número uno del curso Auditoría Financiera Forense para la licenciatura en Investigación Criminal de la UNED. Propiamente relacionado con delitos económicos, podemos entender que hay modalidades de fraude, por ejemplo, la interna y la externa. La interna es como podríamos decir popularmente un gato casero, una persona que conoce bien la organización y por lo tanto se aprovecha de las debilidades que tiene relacionadas con el control interno para cometer los delitos. Algunos de ellos pueden ser malversaciones de fondos, sobre cuentas de gastos, falsificación de registros contables, que lo que llevan es a dar datos erróneos y en ese momento es que la persona se aprovecha y comete el crimen. Por otra parte, el fraude externo implica que hay alguien fuera de una organización que intenta pues defraudarlos, que intenta pues engañarlos y cometer un acto ilícito. Podría ser también en coordinación con alguien interno. Esto hay que ponerle bastante atención porque, por ejemplo, por medio de un soborno podría generarse un contrato o acceder a información privilegiada. Otros tipos también están relacionados con los reclamos, por ejemplo, en el tema de seguros falsos y también con falsificaciones y con el uso de tarjetas de crédito. Cuando se hace la distinción entre el delito patrimonial y el delito económico, hay que tomar en cuenta que el patrimonial más que nada está relacionado con derechos y obligaciones que tiene una persona en este caso. Por lo tanto, es un delito más contra la propiedad. Y se dice también que va más en una esfera individual. Por lo tanto, también a la hora de ver la persecución penal, no necesariamente hay una intervención del Estado de forma activa. En contraposición, cuando se habla del delito económico, se tiene que tomar en cuenta que este tipo de delitos hay una intervención activa del Estado porque está generándose una afectación de la economía estatal. ¿Qué significa? Que los delitos de tipo económico, también llamados de cuello blanco, como se va a hablar más adelante, tienen en cuenta delitos que afectan también al patrimonio, pero que también tienen una amplia gama de otros delitos que pueden afectar la economía y la actividad económica de un país. Los delitos económicos también se conocen como delitos de cuello blanco. Y esto porque los sujetos que cometen este tipo de delitos usualmente tienen poder, poder ya sea económico, político, poder jerárquico, que los hace tener acceso privilegiado a información o a transacciones que son la base donde ellos van a efectuar el delito. Son personas que usualmente no tienen ninguna necesidad como para realizar este tipo de delitos, pero sin embargo la ambición pues los hace cometerlos y también pues los nexos y la ambición por más poder. Usualmente tienen impunidad porque es difícil de perseguir a nivel penal por las posiciones que tienen estas personas. Entonces, si queremos caracterizar la criminalidad económica, hay que tomar en cuenta que los sujetos activos son los que ya se acaban de definir, los delincuentes de cuello blanco. Hay un bien jurídico o muchos bienes jurídicos tutelados que son afectados con estos delitos. Sí, se dice que es de carácter supraindividual porque en general afecta varios tipos de bienes jurídicos tutelados. Se habla que puede tener impacto en la capacidad recaudatoria, en la hacienda y en la transparencia del mercado de valores. Además, no solo se cubre con una legislación para la penalización de este tipo de crimen, sino que hay distintas leyes, por ejemplo en Costa Rica, que lo tienen en cuenta. Este tipo de delitos tienen gran impacto a nivel nacional, por ejemplo. Según la Global Financial Integrity, que es una organización dedicada a revisar este tipo de actividades, se dice que hay 1.2 billones a 3.1 billones de dólares en ganancias ilícitas solo en Costa Rica. Y de eso, 865 millones a 2.2 billones están relacionadas con el lavado, generando impactos en todos los sectores donde se dan este tipo de delitos de lavado. Además, hay muchos canales, lo que
implica cuando hay muchos canales es que están a lo largo de todos los sectores comerciales y productivos del país, por ejemplo, en bancos, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes raíces, la ganadería, la construcción, son algunos de los ejemplos de todos los nexos que tienen este tipo de delincuentes donde hay delitos económicos. Además, se dice que en las organizaciones hay impactos por la pérdida de contratos o licitaciones cuando no se quieren recibir sobornos. Otros impactos económicos también pues son pérdidas millonarias en las empresas y afectación en la salud de las personas. Esto es muy importante porque este tipo de crímenes también afectan a la posición económica y el patrimonio de las personas que pueden llegar a sufrir de enfermedades mentales como la depresión, incluso llevar al suicidio. Y por supuesto, el gran impacto, como se dijo antes, es en la dinámica de la economía del país. Hay discusión acerca de si no existiera, como ya se dijo, este 1.2 a 3.1 billones en ganancias, ¿qué pasaría si sacamos ese, ese monto de la economía anual del país? ¿Cómo se ve afectado el país? Eso es un tema muy importante que se puede discutir. La administración fraudulenta está tipificada en el artículo 222 del Código Penal. En este artículo lo que dice es que cuando se le entrega la administración a una persona, esta persona para cometer este delito realiza actividades o realiza acciones que afectan directamente a la administración del bien. Por ejemplo, una persona que está administrando un negocio y que oculta ventas para dejarse la ganancia y no reportarla. Este tipo de acciones caben dentro de administración fraudulenta. Ahora bien, la administración fraudulenta, de acuerdo con este artículo del Código Penal, tiene una pena de prisión que dependiendo del monto del fraude puede ser de 2 meses a 3 años, si es menor a 10 salarios base, o de 6 meses a 10 años, cuando es mayor a 10 salarios base. Y esto se puede aumentar hasta un tercio cuando el bien o el servicio que se está administrando tenga ganancias o recaude dineros que vengan de fondos públicos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422, en el artículo 45. ¿Qué implica esto? Implica que una persona que tiene una posición donde está en la función pública utiliza el cargo que tiene, las responsabilidades y las capacidades que le da ese título para enriquecerse o para aprovechar y realizar ciertos tipos específicos de delitos como acrecentar su patrimonio, utilizar los bienes que tiene a cargo para fines personales, cancelar deudas y otro tipo de beneficios para la persona y no para la para el fin que fue creado, que fue para las personas en general, para el público. También en el artículo 353 del Código Penal se habla de aceptar dádivas, utilizar esa posición con los datos que tiene privilegiada para entregarlos, venderlos o también favorecerse en la inversión y utilizarlos para beneficio propio y generar mayor cantidad de ganancias. ¿Cuál es la pena? Pues la pena es de 3 a 6 años en el artículo 45, 3 a 6 años de, en este caso, pues de prisión. Y para el caso del artículo 353 del Código Penal, es de 6 meses a 2 años de prisión. Volviendo al Código Penal, en el artículo 216 está el delito de estafa. La persona que comete una estafa induce un error a la persona que quiere estafar. ¿Para qué? Para generar un beneficio propio y lesionar también el patrimonio de los demás. En este sentido, también existe una pena de prisión que depende de la cantidad que la persona estafó a la otra. Si es menor a 10 salarios base, va de 2 meses a 3 años. Y si es mayor a 10 salarios base, pues es de 6 meses a 10 años, teniendo la misma consideración que si el
patrimonio que se vio afectado es relacionado con fondos del ahorro público, pues las penas se incrementan en un tercio. El delito de estelionato está en el artículo 217 del Código Penal. Eso tiene que ver con un bien que una persona debería poder tener, pero no puede llegar a utilizarlo o a usar su derecho de utilizarlo porque la persona, ya sea que se lo vendió teniendo un gravamen, por lo cual no era viable su venta, o por el contrario, la persona que tiene el bien no lo quiere entregar, lo destruye, lo esconde y hace imposible que la otra persona pueda ejercer su derecho de uso. Este delito tiene también una pena igual que el artículo 216, dependiendo de la cantidad del bien, ya sea de 10 salarios base, menor que esto sería 2 meses a 3 años de prisión, o de 6 meses a 10 años cuando es mayor a 10 salarios base. Igual forma, las penas se aumentan un tercio cuando el bien está relacionado con ahorros o fondos públicos. El artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios o Código Tributario habla sobre el fraude de la hacienda pública. El fraude de la hacienda pública tiene en cuenta además que se da cuando se exceden los 500 salarios base. Usualmente son empresas que lo que realizan son acciones a nivel contable para esconder el monto real que deberían pagar como tributos o como impuestos. Entonces realizan maniobras a nivel contable, esconden los números reales y por lo tanto a la hora de generar el monto grabado para pagar de impuesto, pues tienen montos menores, también sea con otro tipo de impuestos que deberían retener en la base. Y esto, según este código tributario, pues tiene una pena de prisión que va de 5 a 10 años, pero si la persona llega a pagar el monto que debe, pues se considera como una excusa legal absolutoria. El fraude de simulación está en el artículo 218 del Código Penal y este fraude tiene que ver con documentos falsos como escritos, como contratos, donde al ejercer este contrato o al realizarlo más bien, la persona genera un beneficio y por lo tanto un perjuicio para otra persona. Esto porque la simulación hace que estos contratos no tengan validez. También hay un tipo que tiene que ver con una persona que se inscribe como fiador, pero que antes de esa inscripción hizo que le embargaran el salario. Por lo tanto, si la deuda no se podía cobrar y procedía al embargo, esta persona ya no podía ser embargada de nuevo. Por lo tanto, hay un fraude porque simuló que tenía la capacidad de ser el fiador, pero al mismo tiempo hizo que se embargara el salario y por lo tanto no podía o no tenía la capacidad de ser el fiador. La estafa de seguros está en el artículo 220 del Código Penal y es una simulación también de un accidente, una simulación o un incremento del daño real sobre el cual un bien o una persona estaba asegurada para cobrar una póliza de seguro y pues aprovechar del monto relacionado con esa cobertura o la cobertura en general. Un ejemplo que conozco es el caso de los accidentes donde hay una colisión, por ejemplo, de un camión que traslada fruta. Estos camiones tienen un seguro y si no hay un vuelco, la cobertura no tiene un monto específico que es el más alto. Por lo tanto, en algunas ocasiones, los mismos camioneros son instruidos de tratar a toda costa de volcar el camión si se accidenta para poder cobrar la póliza. Cuando existen delitos tributarios que se pueden llevar a persecución penal, la administración tributaria presenta ante el Ministerio Público el delito para que sean ellos los que continúen con el proceso. Hay una prescripción, pero en un inicio, en el momento en que se pasa este caso a la parte penal, pues se deja de atender desde el punto de vista de la administración tributaria. Además, según el Código Procesal Penal, en el artículo 16, se dice que para
delitos tributarios hay una participación de la Procuraduría General de la República. La legitimación de capitales viene explicada y tipificada en el artículo 69 de la Reforma Integral a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. ¿En qué consiste? Consiste en explicar cómo se da la legitimación de capitales, que significa que cuando hay negocios donde los bienes o los servicios, el capital que está detrás de eso, se sabe que viene de un origen ilícito y al mismo tiempo se permite o se da, estas personas pueden ser sancionadas con las penas que indica la ley. Además, si usted sabe o la persona sabe cuál es la naturaleza de esos fondos y al mismo tiempo lo encubre, entonces también se ve como una legitimación de capitales. Esto se da, por ejemplo, en algunos tipos de lavado de dinero, por ejemplo, en la ganadería, cuando se sabe que la compra de ganado, el dinero que viene directamente en efectivo proviene pues de lavado o de actividades ilícitas que hay detrás, actividades como financiamiento al terrorismo y trasiego de drogas. Este tipo de dineros cuando se oculta, cuando no se dice que este dinero viene de lugares pues ilícitos o de actividades ilícitas, pues está legitimando capitales. La malversación de fondos está en el artículo 363 del Código Penal. Este delito tiene que ver con el uso indebido que se le dé a bienes o a dineros que sean dados para un acto en específico. Un ejemplo para mí muy claro es el caso que se dio en Costa Rica con el empresario Mateo Quintavalle, el cual tenía fondos que era para inversiones en Costa Rica de bienes raíces y al final se utilizó para invertirlo en comprar jugadores de fútbol. Al final este señor pues fue a la cárcel y para mí eso es un ejemplo claro de malversación de fondos porque hubo una afectación a las personas que dieron ese dinero con un fin en específico. La pena de este delito es de 1 a 8 años de prisión y puede aumentar en un tercio si se daña o entorpece el servicio para el cual los dineros estaban siendo destinados. El delito de peculado está en el artículo 361 del Código Penal y está relacionado con fondos públicos, que ya sea personal de la función pública o personas que administren este tipo de fondos, los utilicen para beneficio propio o para terceros. Otro ejemplo aquí muy claro podría ser un funcionario que en su momento en la Universidad de Costa Rica utilizó el material que se tenía dentro de su unidad para ayudar a una persona, también trabajadora de la misma universidad, a reparar una calle. ¿Y qué pasó en este caso? Pues que esa persona fue despedida, sin embargo pudo haber sido también perseguida penalmente por este tipo de delitos. Cuando una persona se declara insolvente, ya sea persona física o jurídica, se habla que está en un concurso de acreedores, ya que no puede hacer frente a las deudas que tiene, a los pagos que tiene que hacer a sus acreedores. En este caso, en el artículo 238 de la ley concursal se habla del concurso fraudulento, que tiene además una pena de prisión de 2 a 6 años y la inhabilitación de 3 a 10 años del comercio. Esta persona cometió algún tipo de acción relacionada con la simulación de deudas, enajenaciones, gastos y pérdidas de créditos. También pudo haber dado beneficios a alguno de los acreedores, escondió y destruyó información donde se podía ver la realidad de su situación y también pudo haber incluso ocultado bienes para declararse insolvente. El artículo 239 de la ley concursal habla del concurso culposo. En este caso, la persona que en este momento no puede hacer frente a sus deudas cometió el hecho de abandonar su negocio o también exceder sus gastos con respecto al capital, sabiendo que no podía hacer frente a esos gastos o también por razones de juego ya echó a perder, por decirlo así, su negocio y por lo tanto no puede pagar las deudas que tiene. En este caso, pues la pena es de 6 meses a 2 años,
de prisión o hay inhabilitación de 1 a 5 años. Por último, el artículo 241 de la ley concursal habla de la administración fraudulenta concursal. En este caso, la persona que administra los bienes que están derivados del concurso de acreedores, o sea, los bienes que se disponen para hacer frente a las deudas que se declaró insolvente la persona, hace un uso indebido de, de estos bienes o de este dinero por medio de la alteración de cuentas, simulación de operaciones, también la retención de valores, se dan beneficios a uno que otro acreedor y también se alteran las condiciones o se alteran los registros. Y también cuando no se comunica al tribunal que hace la liquidación, en este caso, acerca de los cambios que pudo haber habido durante el tiempo que está administrando el, el, el bien o el dinero del concurso de acreedores.